A veces, una persona comete un solo error. Se sienta en la mesa equivocada, en el restaurante equivocado, en el momento equivocado, y resulta que ese error termina siendo la movida más fona que ha hecho en su vida. Esta historia trata de un mecánico que todavía traía manchas de grasa en las manos y que sentía que el traje prestado lo ahorcaba, y de una arquitecta que, en una plática de 5 minutos, vio algo que los demás no habían notado en años. Trata de una ciudad que vive entre la piedra y el mar, de un padre que convirtió el amor en una jaula y de dos personas que intentaron huir de lo que sentían, solo para darse cuenta de que el orgullo nunca le gana al corazón. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia llena de secretos, vueltas inesperadas y sentimientos que no te van a soltar, suscríbete a nuestro canal. Diario traemos historias nuevas que se quedan grabadas en el alma. Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, porque queremos saber hasta dónde llegan estas emociones. Y déjanos un like, que eso nos tira un paro para seguirle. Ahora sí, órale, vamos a empezar. Mateo Estrada estaba parado frente a la entrada del restaurante El Faro de Veracruz, y se repetía a sí mismo que solo era una cena. Nada más, una cena. 1 hora, tal vez 2, cócteles que ni sabía cómo pedir, y una plática que iba a estar más pesada que subir una subida en un bocho viejo. Eso era todo. No había por qué paniquearse, pero sí estaba nervioso, pensó mientras revisaba el papelito arrugado que traía en la bolsa del saco. El número de mesa, anotado a lápiz por su hermana Jimena, parecía más una orden de aprehensión que otra cosa. Mesa 15, a la derecha de la entrada. Te sientas y esperas, le había dicho ella con esa sonrisita que le conocía desde morros. Una sonrisa que siempre significaba que ya tenía todo planeado y que no aceptaba preguntas. El traje se lo había prestado su cuate Beto. Un saco gris que le apretaba un poco los hombros y una camisa blanca que a otro hombre le hubiera quedado ajustada, pero a él le colgaba como bandera en día sin aire. La corbata se la había hecho Jimena, como 10 veces seguidas, pasándole los dedos al nudo y frunciendo el ceño como si estuviera arreglando un motor que no quería arrancar. Al final, la dejó bien. La corbata era negra con un dibujo que casi ni se veía, y Beto le había dicho que la usaba para todas sus juntas de chamba. Para Mateo, se sentía como un lazo de horca. El olor de su loción le resultaba extraño. Jimena le había dado un frasquito que olía a madera y pimienta blanca, y nomás le dijo: «Póntela, no te eches mucha, y ni me preguntes de dónde la saqué». Y no preguntó. Entró al lugar. El restaurante El Faro de Veracruz está mero frente al malecón, a unos pasos del agua, y todas las noches huele a sal y a mucha lana. Techos altos, manteles blancos y una luz tan bajita que todos se ven más guapos y mienten un poquito menos. Copas de cristal que te da miedo hasta mirar, mucho menos agarrar. Menús donde en algunas partes ni venían los precios, cosa que Mateo notó hasta que se sentó, y ahí su cabeza empezó a sacar cuentas en automático. ¿Cuántas horas en el taller le iba a costar una sola cena ahí? El resultado fue una cifra que no le latió nadita. Jimena le había dicho que la chava que iba a venir era una compañera de la chamba, Lucía, una chava de Guadalajara que se acababa de mudar al puerto y trabajaba en el mismo despacho de arquitectura. «Es buena chava», le había dicho, «muy inteligente. Yo creo que se van a caer chido». Mateo le contestó que hace años que no buscaba nada serio y que la chamba le quitaba todo el tiempo. Jimena nomás soltó: «Precisamente por eso vas». Y ahí se acabó la discusión. Encontró la mesa 15 en el ala derecha del salón, pegadita a una ventana con vista al golfo. Una mesa para 2, una vela en medio y 2 copas de vino que ya estaban puestas, aunque no hubiera nadie. Miró la mesa de la izquierda y vio que estaba ocupada. La de la derecha, vacía. Revisó el número en el papel. 15. Miró el numerito de metal en la orilla de la mesa. 15. Se sentó. Alisó la servilleta. Se desabrochó el botón de hasta arriba de la camisa porque sentía que lo asfixiaba, pero se lo volvió a abrochar de volada porque se sentía muy fachoso para ese lugar. Pidió un agua mineral a un mesero que iba pasando y sonrió como sonríe un hombre que sabe que trae el traje equivocado, pero espera que nadie se dé cuenta. La mujer que estaba frente a él no estaba ahí cuando llegó, o tal vez sí,
pero él no había volteado a ver la mesa mientras buscaba el número del papelito. Levantó la mirada. Ojos verdes. Fue lo primero que notó. Unos ojos verdes que lo miraban con una curiosidad tranquila, de esa que no pide permiso, sino que simplemente está ahí, como el mar, que no pregunta si puede entrar. Pelo oscuro, cortado a la barbilla, un poco despeinado, pero de esa forma que no es por accidente. Un vestido rojo oscuro, sencillo, pero de una tela que se veía cara. Sus manos estaban sobre la mesa, manos bonitas con una mancha de tinta en el dedo índice derecho. Junto a su silla, un poco de lado, pero tan natural que tardabas unos segundos en darte cuenta. Una silla de ruedas. Mateo se acomodó y sonrió como uno sonríe cuando no está seguro de si es bienvenido. «Buenas noches». Ella le contestó igual. Su voz era tranquila, un poco más grave de lo que él esperaba, con una seguridad que no venía de la lana, o no solo de eso, sino de años de haber aprendido que no tienes que andar demostrando por qué ocupas el lugar que ocupas. Él esperó al mesero. Pidió el mismo vino que ella estaba tomando, porque no tenía idea de qué pedir y estaba muy cansado para andar fingiendo que sabía, y empezaron a platicar. A los 5 minutos, Mateo Estrada se dio cuenta de que esta chava no hablaba como todas las demás que había conocido en lugares así. No le soltó de entrada el «¿a qué te dedicas?», para luego saltar a cuánto ganaba o qué tal su carrera. No se limitaba a sonreír por educación mientras él hablaba ni decía frases ensayadas. En vez de eso, le preguntó: «¿A qué te refieres cuando dices que te late arreglar carros? ¿Te gusta la mecánica por sí sola o te fascina el carro como objeto?» Él se quedó pensando. Nadie le había preguntado eso nunca. Al final le contestó: «Un carro es como alguien que ya se dio por vencido. Me lo traen todo amolado. Ya no cree en sí mismo y yo busco por qué ya no jala. A veces es una tontería, otras veces es algo más profundo. Y le devuelvo la confianza. Y entonces vuelve a arrancar. Esa sensación se te queda grabada». Ella bajó su copa con cuidado, muy despacio, y lo miró un buen rato antes de hablar. «Te tengo que decir algo», empezó ella. Algo en el tono de esa frase hizo que a Mateo se le fuera el aire. No por drama barato, al contrario, por una seriedad silenciosa que gritaba más que cualquier alarido. Él se quedó escuchando. «Tú no eres el hombre al que estoy esperando», siguió ella. «Mi cita llega en unos 15 minutos a esta mesa. Por el reloj veo que tu hermana te dijo que llegaras antes, o leíste mal el número de la mesa. Esta es la mesa 16. Mateo sintió cómo se le subía el color a la cara y volteó a ver el número en la columna junto a la mesa. 16. La mesa 15 era la de la izquierda, que ya estaba ocupada por una pareja que ya hasta estaba cenando. Hizo el intento de levantarse. La silla rechinó contra el piso con un ruido que pareció oírse en todo el restaurante. En ese momento, ella estiró la mano. Un toque corto, cálido y ligero en su antebrazo. «Porfa, quédate un momento más», lo dijo bajito. No fue un ruego, fue algo entre una petición y una pregunta, sobre si tenía sentido seguir con lo que apenas acababa de empezar. Mateo se quedó a medias, entre levantado y sentado, todo sacado de onda. Ella siguió hablando, esta vez más rápido, como si supiera que le quedaban pocas frases antes de que él tomara una decisión. «Desde el primer segundo supe que no eras tú. Espero a alguien más. Pero en estos 5 minutos me hablaste como a una persona, no como a alguien a quien hay que proteger o tratar con pincitas, y eso hace mucho que no me pasaba». Ya no dijo nada más. Se quedó esperando. Mateo se volvió a sentar. No sabía bien por qué se quedaba, o tal vez sí, pero no quería andar analizando nada en ese momento. Se acomodó la corbata y preguntó: «¿A qué te refieres con eso de tratarte con pincitas?» Una sonrisa se le fue dibujando en la cara, como cuando sale el sol en el puerto, sin prisa, solo cambiando de colores poco a poco. «Es una historia larga», dijo ella. «¿Tienes 15 minutos?» «Tengo 1 hora», contestó él. «O tal vez más». Se presentó como Elena. Elena Villarreal. El apellido le sonaba de algún lado, pero no lo ubicó de volada. Dijo que era arquitecta, y cuando soltó esa palabra, algo cambió en ella, como si la arquitectura fuera el único tema donde no controlaba qué tanto espacio ocupaba su cara. Él le preguntó qué diseñaba.
Espacios públicos, contestó. Escuelas, plazas, paraderos. Pero sobre todo, espacios que funcionen para todos, no nada más para la gente que anda a pie. Mateo no entendió luego a qué se refería. Luego le cayó el 20. «Hablas de accesibilidad», dijo él. Ella lo miró con esa cara que pone alguien que no está acostumbrado a que lo entiendan sin tener que dar una explicación de media hora. «Sí», dijo ella. «Exactamente eso». Y así empezaron. Hablaron de arquitectura y de cómo una ciudad puede ser buena onda o bien gacha, dependiendo de quién la diseñó. Mateo le contó de una señora ya grande que cada mes llevaba su carrito al taller, que sonaba como si tuviera tos, siempre la misma rampa frente al taller, siempre muy empinada para su silla de ruedas, siempre tenía que esperarlo para que él le tirara el paro. Un día ella le dijo, entrar a una panadería no debería ser una prueba de atletas. Elena escuchaba con toda la atención del mundo. No de esa forma que solo espera una pausa para contestar, sino de esa que escucha hasta el final. El saco prestado dejó de apretarle los hombros. La vela entre los dos bailaba tranquila, protegida de un aire que no llegaba. Como a los 20 minutos de que él se sentara, entró un tipo de traje al salón, fue directo a la mesa 16, vio el lugar vacío frente a él y sacó su celular. Mateo lo vio de reojo. Elena ni volteó. «Ya llegó tu cita», dijo él bajito. «Ya sé», contestó ella. Silencio entre las dos frases. «¿Crees que deba irme?» Ella lo miró a él, no a la mesa 16. «No sé qué pienses tú». Mateo agarró su copa de vino. No era lo que él había pedido. Ya estaba ahí cuando se sentó, servida, seguro para ella o para el cliente que debía estar ahí. La agarró igual, despacio, sosteniéndola entre los dedos como agarraba sus herramientas, con seguridad, pero sin apretar de más. Dijo, «No quiero que te vayas». A él mismo le sonó medio fuerte para un restaurante donde todos hablaban quedito. Ella chocó su copa ligero contra la de él. El cristal sonó clarito, un tono corto que duró 2 segundos y se perdió entre el murmullo de los demás. «Trato hecho», dijo ella. Los meseros iban y venían. El tipo de la mesa 16 esperó como 20 minutos, luego habló con un mesero, pidió algo y ya no volvió a ver para su lado en toda la noche. Se veía hasta triste. Un hombre esperando a alguien que no llegó, en la mesa de al lado mientras la mujer que esperaba estaba a un paso, solo que con la persona equivocada, o la correcta, según quien estuviera mirando. Pidieron postre. Un mousse de chocolate, un plato, 2 cucharas. Fue idea de Elena. Nomás dijo, «Está muy chido para dejarlo pasar, y con una porción alcanza». Mateo no estaba seguro de si se come mousse de chocolate en la primera cita que ni siquiera era cita, pero le entró. En un momento, cuando los dos fueron por el centro del plato, sus cucharas chocaron. Ninguno se quitó de inmediato. Él le platicó del taller, no de cosas técnicas, sino de lo que valía la pena, que cada carro tiene su personalidad, que los vehículos viejos traen su historia en las costuras, que no es pura mecánica cuando un motor vuelve a arrancar después de días de silencio, sino algo que se siente como si alguien que se fue hace mucho estuviera regresando. Ella habló de los proyectos que diseñaba en su casa, en el escritorio de su depa, entre plantas y libros, de que una ciudad no es incluyente si le pones una rampa a una escalera después de que ya la hiciste, sino si la piensas para todos los cuerpos desde el principio. Le contó de un parque que dibujó una vez y que nunca se construyó, y que cada vez que pasaba por ese terreno baldío, sentía que algo se le apretaba por dentro. «¿Por qué no lo hicieron?», preguntó él. Una pausa corta. «Porque alguien decidió que no tenía sentido construirlo», dijo ella, y en su voz se notaba algo que no era del todo pasado. Mateo ya no preguntó más. Intuyó que detrás de esa frase había una historia que ella solita iba a decidir cuándo y a quién contársela. Cuando salieron del restaurante, la ciudad los recibió con el aire fresco de la noche, el olor a mar y el ruido de las olas del puerto a lo lejos. La gente caminaba por el malecón, los faroles daban una luz suave y amarilla, y el agua oscura golpeaba bajito contra las piedras. Mateo se acopló a su paso sin pensarlo. Iban hacia el estacionamiento, y Elena manejaba su silla como alguien que mueve su propio cuerpo y confía en él, sin movimientos de más, sin esfuerzo, sin andar buscando espacio porque el lugar era suyo. Fue hasta entonces, cuando esperaban en una esquina para dejar pasar a un chavo en bici, que Mateo vio todo el cuadro completo.
No nada más la silla, sino cómo estaba ella ahí, cómo estaba completa. Que la silla no era algo que la limitara, sino una parte de ella. Y se dio cuenta de que desde que se había sentado en esa mesa, no había vuelto a pensar en eso ni una vez. Ella lo notó, o al menos vio algo en su cara. Dijo despacio: «No muchos preguntan, pero no tiene por qué ser un tema difícil». Él contestó: «Ni pensaba preguntar, nomás me di cuenta de que se me había olvidado». Un silencio corto y raro. Luego ella se rió. Una risa de verdad, de esas que salen desde la panza, de las que no controlas. «Eso está bien chido, la neta», dijo ella. En el estacionamiento se detuvieron. Ella sacó su celular y Mateo no sabía bien qué se hacía ahora. Se dice adiós, se pasan los números, se hace como que esto no fue un encuentro inesperado que en vez de 15 minutos duró 3 horas. «Tu apellido es Villarreal», dijo él de repente. «¿De dónde lo conozco?» Ella lo miró. «Grupo Automotriz Villarreal», dijo él despacio, como armando piezas que antes veía separadas. «Importaciones, adaptaciones especiales, talleres en toda la costa». Ella no lo confirmó luego, pero tampoco lo negó. «Es la empresa de tu jefe», siguió él. «Sí», dijo ella bajito. Mateo se quedó tieso. El Grupo Villarreal era el consorcio automotriz privado más grande del estado. Conocía el nombre por los periódicos, por las convenciones de proveedores, por pláticas entre mecánicos que hablaban de centros de servicio a los que nunca iban a llegar porque no eran parte de la red. Elena Villarreal era la hija del hombre que era dueño de más talleres y agencias de los que Mateo tenía colegas en el medio. «Te lo quería decir», dijo ella, y en su voz no había disculpa, solo información clara. «No lo escondo, pero no quería que fuera lo primero que supieras de mí». «Te entiendo», dijo él. No mentía, de veras la entendía. Ella hizo la seña de un brindis con una copa imaginaria y se la extendió. «Secreto», dijo ella. «Por ahora». Él vio el gesto y contestó con el mismo movimiento, levantando 2 dedos hacia una copa invisible. Un acuerdo mudo llenó el espacio entre los dos, un pacto sin testigos entre un hombre que olía a loción prestada y una mujer cuyo apellido pesaba como toda una industria. Mientras caminaba hacia el camión, Mateo Estrada traía un sentimiento que no sabía cómo nombrar. No era felicidad, no era miedo. Era algo que se sentía como el momento en que un motor que estuvo parado días por fin prende y se queda parejito, sin ruidos, tranquilo. Algo había empezado a jalar. Todavía no sabía qué era, pero sabía que ya estaba en marcha. Una semana después, Mateo estaba frente al pizarrón del taller viendo el rol de la próxima semana, pero con la cabeza en otro lado. Beto, a su lado, andaba moviéndole a una llave Allen y ni volteó a verlo, pero le soltó: «Desde que devolviste el traje andas bien raro, cuate». «No estoy raro». «¿Cómo no? Ayer apretaste los birlos de la llanta que no era y ni cuenta te diste hasta que te grité». Mateo soltó el rol. No contestó. Beto por fin se enderezó y se limpió las manos con un trapo azul. Los dos sabían que la plática no iba a quedar ahí. «Me llamó», dijo Mateo por fin. Beto se detuvo. «¿La de la mesa equivocada?» «La de la mesa correcta», corrigió Mateo, aunque luego pensó que esa diferencia ya ni importaba. «Me llamó al día siguiente, súper rápido. Nomás preguntó si me podía volver a llamar. Le dije que sí. Luego hablamos como 1 hora y media». Beto apretó el trapo en el puño. «¿1 hora y media de qué?» «De todo. De la ciudad, de las rampas, de que un camión que no puede subir una silla de ruedas no es un camión, sino un servicio selectivo. De cuántos talleres en la costa no aceptan carros adaptados. De...» Beto levantó la mano. «Ya te entendí. Y ya sé quién es». Mateo esperó. «Grupo Villarreal. Don Carlos Villarreal. Sabes que tiene un taller a 3 cuadras de aquí. Todo nuevo, todo fresa, todo sin nosotros. Cada que llega un carro que tenemos que mandar a volar porque no tenemos el equipo, ellos se quedan con la lana». «Ya sé», dijo Mateo. «Y su hija anda en silla de ruedas y tú te sentaste en la mesa equivocada». «En la mesa correcta», repitió Mateo, pero esta vez ni a él mismo le sonó convincente. Beto asintió como asiente un hermano mayor cuando el menor hizo algo que ya no tiene vuelta atrás, pero hay que aceptar. «Nomás ten cuidado», dijo al final. «No por ella, sino por él». Mateo lo escuchó,
y no contestó porque no sabía qué decir. Pero en la semana que siguió, hablaron por teléfono casi todas las noches. No había un plan ni una frecuencia pactada. De alguna forma, cada noche como a las 10, alguno de los dos agarraba el cel y una plática que debía durar 20 minutos se seguía hasta la medianoche o más. Elena le contaba de los proyectos en los que trabajaba en su casa, bocetos para un parque público en el puerto que estaba difícil porque el terreno estaba disparejo y las soluciones clásicas no jalaban. Mateo le contó que había visto un estacionamiento cerca de la uni donde la rampa de la banqueta estaba tan empinada que parecía imposible para alguien en silla. Ella se quedó callada un momento y luego dijo: «Eso es a propósito, no por mala onda. No más que, nunca nadie se ha sentado en una silla de ruedas para calarla». Al día siguiente Mateo pasó por ahí, midió la inclinación con su cel y le mandó una foto con el mensaje: 5 grados de más. Ella contestó: «Ya no me voy a poder sacar eso de la cabeza». Así empezaron a mandarse fotos de la ciudad. Él caminaba por las calles y mandaba: «Esta banqueta, imposible. Esta puerta, muy pesada. Este pasillo, muy angosto». Ella contestaba con comentarios que eran mezcla de análisis técnico y puro coraje que no escondía del todo. Y luego él mandaba una foto que no tenía nada que ver: un carro mal estacionado, un perro durmiendo a media banqueta bajo el sol, una flor que creció entre las piedras. Y ella contestaba con una risa que él casi podía oír por cómo escribía. El cuarto sábado se escribieron en la mañana y quedaron de verse sin darle tantas vueltas. «Ven como a las 11. Tengo café y un chorro de planos en la mesa». Mateo se quedó viendo el cel y leyó el mensaje más de lo necesario. Eso ya era otro nivel. El taller era el taller, el cel era el cel, pero ir por un café a su depa ya era otra onda. Pero contestó: «Ahí le llego». El depa de Elena estaba en el centro histórico, en un edificio de ladrillo que se sentía con mucha historia. Entrada sin escalones, el piso parejito, un elevador donde cabías bien. Mateo notó eso sin querer, puro instinto de mecánico que valora cuando algo jala como debe. El depa era grande, con mucha luz y totalmente diferente a lo que esperaba. No estaba frío como museo, como se imaginaba que vivía la gente con lana. Estaba vivo. Libros por todos lados menos en el piso, plantas en las ventanas, unas colgando hasta el marco, papeles regados por un escritorio gigante junto a la ventana, tubos de metal con planos en las esquinas, tazas de café con marcas sobre los bocetos. De fondo se oía un jazz bajito. Elena lo recibió con ropa de chamba, pantalones sencillos, una playera holgada con las mangas dobladas, sin el arreglo que se había puesto en el restaurante. Así se veía distinta, más ligera, más ella misma. «Ya hice el café», dijo ella. «Siéntate donde quepas». Él se sentó en la orilla de una silla junto al escritorio y se quedó viendo los dibujos que no se atrevía a tocar. En uno, un plano de planta, se veían los contornos de un edificio público, con rutas marcadas, flechas y medidas en cada pasada. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Una propuesta para remodelar una primaria», dijo ella. «Un edificio viejo de los 70s. El elevador lleva 3 años descompuesto. En un salón de arriba hay un niño en silla de ruedas que diario espera a que alguien lo suba cargando. Diario. Desde hace 3 años. ¿3 años y nadie arregló el elevador?». Ella lo miró directo. No necesitó contestar. Mateo se quedó viendo el dibujo y siguió la línea de un pasillo. «Aquí la pasada está muy angosta», dijo despacio. «Si mueves este muro unos 20 centímetros... 25, dijo ella de volada. «Ya lo medí, pero el plano arquitectónico dice que el muro es de carga». «¿Y sí lo es?». «No. Checa la parte interna de la fachada. En los edificios de esa época, los muros de afuera son los de carga, más las columnas centrales. Este no es ni una cosa ni la otra». Silencio. Elena se inclinó y vio el dibujo desde otro ángulo. «Si tienes razón», dijo despacio, «entonces todo el proyecto sale un tercio más barato». «No soy arquitecto», dijo él, «pero veo muchos muros». Ella se quedó viendo el dibujo un minuto más, luego lo miró con una cara que no era de agradecimiento. Era más como si estuviera viendo algo en él, pero todavía no estuviera segura de qué era. «Tendría que checar el peritaje estructural», dijo ella. «Me avisas cuando lo cheques. Mi compañera me dijo que eras inteligente», dijo ella.
Pero no me dijo que también sabías qué hacer con eso. Elena lo miró con una sonrisa que era mitad insulto, mitad cumplido. Tu hermana me llamó al día siguiente de que nos vimos, contó ella. Nos reímos de cómo describiste el restaurante. ¿Cuál descripción? Dijo que te habías sentado en la mesa equivocada y que tenías cara de que te acababan de correr de la chamba. Mateo dejó la taza y la miró. Ella te llamó, dijo que tu traje te quedaba una talla más grande y que te veías como alguien que intentaba no estar donde estaba. Jimena, pensó él, típico de Jimena. ¿Y qué le dijiste? Le dije que fuiste buena compañía y que el traje estaba bien. Mentira. Un poquito, dijo Elena, pero de las educadas. Y así se metió Jimena Estrada, sin que ninguno de los tres avisara formalmente, en el fondo de esta historia, como una especie de arquitecta de la paz que construye sin planos y sin permisos, nomás con la precisión de alguien que conoce a su hermano mejor de lo que él se conoce a sí mismo. En las semanas que siguieron, sus citas se hicieron más seguidas, pero seguían siendo informales. Café en el depa, caminatas por el malecón al atardecer cuando no había tanta gente, una vez una comida temprano en una fondita de la zona portuaria donde el pescado estaba fresco. Los manteles eran de plástico y a nadie le importaban los trajes. Elena pagó esa comida. De repente, sin avisar, le dijo al mesero y ya quedó. Mateo quiso protestar. Ella lo miró con esa calma que no se le quita con nada. Igualdad, dijo ella. La próxima te toca a ti. Y no hubo discusión. En esas semanas aprendió mucho de ella, que en la mañana no le late lo dulce, pero siempre tiene chocolate en el cajón del escritorio, porque si no, escribe más lento, que escucha música sin letra mientras trabaja y música con letra cuando acaba, que tiene la costumbre de decir las cosas que piensa un poquito fuerte, cuando los demás se quedarían callados, no por grosera, sino porque su filtro para los silencios innecesarios es más débil que el de los dramas innecesarios, que cuando piensa, le da vueltas a una pluma entre los dedos, igualito que él con una llave de tuercas. Y aprendió poco a poco algo que no era información, sino una imagen que se iba llenando. Elena Villarreal es una mujer que no busca protección, que no quiere que nadie se ponga entre ella y el mundo, que quiere un compañero que camine a su lado, no adelante. Era un sábado en la tarde. El radio se oía bajito, los planos estaban regados, el café a un lado, y estaban sentados uno junto al otro en el escritorio mientras ella le explicaba el problema de la inclinación de una rampa. Más del 12%, dijo Mateo y ella se detuvo. ¿Cómo sabes? Tengo una clienta que viene cada semana con su carro. Una señora chiquita, ya mayor. Una vez me dijo que la entrada de su casa era como entrenamiento de gimnasio, siempre de subida y cada vez más empinada. Me dijo, si alguien anduviera en silla de ruedas, esta rampa sería un suplicio. Elena se quedó tranquila, pero en su cara cambió algo muy ligero. Es cierto, dijo bajito. Más del 12% no es rampa, es un obstáculo con buena voluntad. Mateo siguió el ángulo del dibujo con el dedo sin tocar el papel. Si mueves el punto de inicio 3 metros y usas la bajada natural del terreno del lado izquierdo, te sale de 7% sin tener que excavar. Ella miró hacia donde él señalaba, miró el papel, lo miró a él. Debiste ser arquitecto, dijo ella. La inteligencia no vive en un título, se contestó ella misma con una mirada que era al mismo tiempo su conclusión y su regalo para él. Luego puso su mano sobre la de él, rápido, espontáneo, sin aviso. Se quedó ahí 2 segundos y luego la quitó. Pero Mateo sintió ese gesto mucho tiempo después de que pasó. Fue esa tarde cuando los dos entendieron, cada quien por su lado, en el silencio entre bocetos y tazas de café, que esto ya no era nada más una plática, que se había convertido en algo para lo que todavía no tenían nombre, pero que ya ocupaba el lugar como si siempre hubiera estado ahí. Una semana después de esa tarde, Jimena Estrada invitó a su hermano a comer y le soltó como si nada mientras cortaba el pan. Elena me escribió ayer que encontraste un error en el peritaje estructural. Mateo siguió comiendo. Y que ahora 1/3 del proyecto es posible, y que cree que te estás vendiendo muy barato en toda esta historia, porque nunca supiste qué tanto influyó tu opinión en la chamba de alguien. No soy arquitecto. Jimena dejó el pan en la mesa y miró a su hermano directo a los ojos. Mateo,
¿Qué onda con eso? Nada. Ella esperó. Algo, dijo él por fin. Ya sabía, dijo Jimena, y en su voz no había triunfo, solo cariño. Nomás espero que tengas cuidado. ¿Cuidado de qué? Ella movió la cabeza, no como negación, sino como señal de que no sabía cómo decirlo. De que no te inventes tú solo una historia de por qué esto no puede jalar, dijo al final. Te conozco. Cuando te da miedo, buscas razones. Mateo no contestó. Pero en la noche, mientras estaba despierto escuchando la ciudad que se calmaba, esas palabras volvieron a él. Buscas razones. Te conozco. Ella lo conocía. Y eso, por alguna razón, le daba más miedo que cualquier otra cosa. Una semana después, un miércoles en la noche, Elena lo invitó a ir con ella a un concierto en el barrio de La Huaca, un escenario chiquito al aire libre, bandas que él no conocía, un montón de sillas y mantas en el pasto, botellas de cerveza que pasaban de mano en mano. Dijo que ese no era el tipo de lugar al que Elena iría con su papá, que ese era un lugar al que iría sola, o ahora con él. Estaban sentados cerca del escenario, escuchando a un grupo que tocaba una mezcla de pop y son jarocho que no entraba en ninguna categoría clara, pero que estaba perfecto para esa noche. Elena seguía el ritmo en su pierna con los dedos, bajito, sin darse cuenta. Mateo la miraba de lado y pensaba que nunca había visto a alguien que viviera tanto el momento sin andarlo presumiendo. A mitad de la tercera rola, ella dijo sin rodeos, sin introducción dramática: «Te tengo que contar algo que no te he dicho todavía». Él la miró. «Mi mamá era arquitecta», empezó ella. «Sofía Villarreal. Diseñaba escuelas, casi siempre públicas, casi siempre de esas que ningún despacho famoso quería agarrar porque no había lana. Tenía toda una carpeta llena de proyectos que nunca se hicieron. Escuelas en pueblos chiquitos, parques en colonias populares. Siempre decía que la arquitectura le debía algo a los que no pueden huir de ella». Mateo escuchaba tranquilo. «Murió en un accidente de carro», siguió Elena, con una voz que no estaba rota ni le valía. Era la voz de alguien que ya ha dicho esa frase muchas veces y aprendió a decirla como un hecho. «Veníamos de una cena, mis papás y yo. Mi papá venía manejando. Otro carro se metió en sentido contrario. Mi papá trató de esquivarlo. No pudo del todo. Mi mamá no sobrevivió. Yo desperté 3 días después y ya no sentía las piernas. El silencio entre la banda y su plática era total». «¿Qué edad tenías?», preguntó el bajito. «Tenía 23», dijo ella. «Ahora tengo 28. 5 años». «5 años», confirmó ella. «¿Y tu papá?». «Él no tuvo ni un rasguño», dijo ella sin amargura en la voz, pero con algo que pesaba más que eso. «Cada mañana se despierta, ve la silla y piensa: debió ser él, no yo. Y ahí decidió que yo me iba a quebrar si me dejaba vivir una vida normal. Así que empezó a protegerme». «Tiene miedo de perderte», dijo Mateo despacio. «El miedo no justifica una jaula», dijo ella. Y en esas palabras había algo tan preciso y doloroso a la vez que Mateo no pudo procesarlo luego. «No me morí, pero él se porta como si me hubiera muerto». La banda seguía tocando. Alguien atrás de ellos cantaba bajito, desafinado, pero con ganas. Mateo miraba hacia el escenario, pero veía otra cosa. Veía a una mujer que cargaba una historia de 5 años y la sostenía con tanta calma que alguien de afuera podría creer que no pesaba. Al final de la noche, cuando iban de regreso hacia el centro, ella preguntó: «¿Por qué no dijiste nada cuando te conté lo del accidente?». No sabía qué decir. Casi todos dicen «lo siento», o se quedan viendo la silla, o se ponen todos tiesos. Mateo caminaba a su lado. «La silla es parte de ti», dijo él. «No me toca a mí andar comentando eso. Y lo de tu mamá, de veras lo siento mucho». Elena apretó los labios en algo que no era sonrisa, pero hacía el mismo efecto. «Mi hermana me dijo que eras un buen cuate», dijo ella. «Jimena dice eso hasta del perro de la vecina», contestó Mateo. Y ahí ella se rió. Esa misma risa que había oído por primera vez en el restaurante, desde la panza, que no pide permiso. Y Mateo entendió, mientras estaba ahí en medio de la noche del puerto, con el olor a sal y los ruidos de una ciudad que los cargaba sin preguntar, que se había enamorado. No dijo nada, pero lo sabía. Y ese darse cuenta, tranquilo y clarito como un motor que por fin arranca,
Era al mismo tiempo lo más chido y lo menos fácil en lo que se había metido en su vida. Durante 3 meses, su relación tuvo una estructura que era secreta y natural al mismo tiempo. Como un río que corre por debajo. Nadie lo ve, pero todos saben que ahí está el agua. Mateo pasaba sus sábados en la tarde en el depa de Elena casi siempre. Llegaba con excusas chafas, que tenía que checar algo de la casa, que estacionarse ahí estaba más fácil, que andaba por ahí cerca. Y ella lo recibía con el café ya hecho, como si ya supiera. No hablaban de eso. Era uno de esos acuerdos mudos que no necesitan confirmación verbal. Su papá no sabía nada. Esa era la frase que ponía los límites. No era decisión de él, era de ella. No te escondo por vergüenza, le había dicho una vez, directo y sin vueltas. Te escondo como protección, de él, no de ti. Él lo entendía, y no le gustaba entenderlo, pero lo aceptaba porque no había otro camino que fuera justo con ella. Carlos Villarreal era un nombre que se decía de forma distinta, dependiendo de quién lo dijera. Los mecánicos en el taller de Mateo lo mencionaban con un respeto neutral. El hombre que se había quedado con la mitad de la red de servicios en la costa, que tenía listas de precios con las que un taller chico no podía competir, que sistemáticamente se quedaba con los contratos de empresas que antes iban a garajes chiquitos. Los periodistas escribían de él como un empresario exitoso. Los empleados se callaban, y Elena lo quería y le tenía miedo al mismo tiempo, y esa combinación era la descripción más exacta de lo que era él. Mateo no lo conoció hasta una semana después, cuando de plano ya no pudo evitarlo. Era un evento de negocios en un hotel frente al mar, la inauguración de una nueva agencia del Grupo Villarreal, una cena para socios, proveedores, prensa. Elena le había dicho antes en la semana, «Vamos a ir. Mi papá va a estar ahí. No te puedo esconder porque simplemente ahí vas a estar, pero no hay razón para que sepa quién eres. Tú llega normal». La normalidad necesitaba otro saco. Esta vez uno propio, comprado en una tienda gris oscuro, no caro, pero que le quedaba bien. Jimena lo había checado, le alisó la solapa y dijo, «Así mero», y quedó satisfecha. Mateo entró al salón con Elena y sintió las miradas de volada. Una parte de las miradas eran para ella. Había notado que siempre la veían con esa atención que es mezcla de curiosidad y algo que quieren llamar cuidado, pero es más control. Otra parte de las miradas eran para él. ¿Quién es este cuate? Carlos Villarreal salió de un grupo en la barra. Un hombre alto con pelo canoso que traía el traje como si hubiera nacido con él. Todo un personaje, pensó Mateo. Cada movimiento tenía una elegancia pensada. No arrogancia, sino ese tipo de seguridad que ha crecido por años y ya no necesita andarse luciendo. «Papá», dijo Elena tranquila. Carlos le asintió y miró a Mateo. Una mirada que checaba todo, rápida pero a fondo. Traje, manos, postura, cara. «¿Usted quién es?», preguntó directo. No fue grosero, fue práctico. «Mateo Estrada», dijo Mateo, un conocido de Elena. Carlos le apretó la mano, un apretón fuerte, un poquito más largo de lo necesario. «Me está midiendo», pensó Mateo y no le quitó la vista. «Estrada», repitió Carlos. «¿De dónde?». «De aquí del puerto. Tengo un taller en la zona norte». Pausa corta. «Un mecánico», dijo Carlos. No fue pregunta, fue una clasificación. «Sí», dijo Mateo tranquilo. Carlos se volteó hacia Elena con una sonrisa que estaba perfectamente calibrada para un lugar público. «Qué bien», dijo, y siguió caminando. Mateo lo vio irse. Elena estaba ahí paradita junto a él. Dijo bajito, sin voltear. Siempre dicen esa palabra con ese tonito, mecánico, como si fuera un diagnóstico. Se quedó con ella hasta el final del evento. Hablaron con sus conocidos, arquitectos, planeadores, una periodista que escribía de arquitectura y miraba a Elena con una admiración que no era nada más por cumplir. Mateo escuchó a Elena hablar del proyecto de la escuela y notó que se transformaba por completo. No en una figura pública de mentira, sino en alguien que sabe exactamente de qué habla y ama lo que hace, sin andar de farol. Casi al final de la noche, Mateo y Elena estaban en la terraza con vista al mar, un poco apartados del grupo. La ciudad estaba abajo, las luces se veían vivas, el ruido del mar se mezclaba con el de los barcos. «Ese apretón de manos», dijo Mateo. «Me pesó».
Siempre lo hace, dijo Elena. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué marcó la báscula? Ella miró al agua. Seguro no lo que se debería pesar, dijo despacio. Pero tampoco dijo nada malo. Eso no es un cumplido, dijo Mateo. No, le dio la razón ella. Pero es un avance comparado con la vez que le dijo a alguien que se largara de mi vida de inmediato. Mateo miró hacia la ciudad. Allá abajo, entre las cuadras y calles, estaba el taller donde trabajaba diario. Beto y el carrito de herramientas y el motor que no quiere arrancar, y clientes que pagan en abonos porque no les alcanza de una. Aquí arriba, en la terraza del hotel con una vista que valía lo mismo que su sueldo de un año, estaba una mujer cuyo padre lo acababa de pesar y lo había dejado como mecánico. Elena volteó la cabeza y lo miró de lado. Vio algo en su cara. «Ya», dijo bajito. «¿Qué? Eso que estás haciendo en tu cabeza. Estás sacando cuentas». Mateo quitó la mirada. «No es cierto». «Sí es cierto. Yo también lo hago. Pero cuando lo hago, mi papá me dice que soy inestable, que no aguanto la presión, así que dejé de sacar cuentas en voz alta. Ya no más las saco para mí». Él la miró. «No eres inestable», dijo él. «Ya sé», dijo ella. «Por eso me cuesta tanto trabajo». En la terraza pasaron en ese momento 3 cosas al mismo tiempo, muy calladas, sin testigos. Ella se recargó de lado en el barandal viendo el mar de noche. Él se puso junto a ella, y su mano encontró despacio, sin planearlo, la de él. No lo agarró fuerte. Nomás se quedó ahí al lado, calientita, mientras los dos veían el mar y la ciudad, que seguía su vida como si nada. «Esto no debía haber pasado así», dijo Mateo. «Ya sé», dijo ella. «Pero pasó». Sí. El silencio que siguió fue el más denso de todos los momentos entre ellos. No fue incómodo, sino lleno. Ese tipo de silencio que solo existe cuando 2 personas entienden al mismo tiempo que llegaron a donde querían y no saben bien cuándo dieron el paso decisivo. Una semana después del evento, Beto se acercó a Mateo en el taller con una cara que no decía nada claro, lo que ya era decir mucho. «Andan hablando de ti», dijo. «¿Quiénes o qué?» «Una conocida trabaja en la agencia Villarreal. Dijo que el jefe preguntó por el mecánico de la zona norte que se apellida Estrada». Mateo soltó la herramienta. «¿Qué preguntó? ¿Qué haces? ¿Cuánto llevas en el negocio, si estás registrado?» «Preguntas de chamba. Pero no es normal que el dueño de un consorcio pregunte por un mecánico solo, con el que no tiene ningún trato de negocios». Mateo miró tranquilo la pared de herramientas. «A lo mejor nomás es curioso». «A lo mejor», dijo Beto. «Pero cuídate, cuate». Mateo se guardó su reacción. No se lo contó a Elena luego. Unos días cargó con esa información callado, pesándola, pensando. Al final la llamó en la noche y le dijo sin drama: «Tu papá anduvo preguntando por mí». Un silencio más largo de lo que esperaba. «¿Cómo sabes?», preguntó ella. «Este puerto tiene muchas orejas». Silencio. Elena dijo: «Eso hace a veces. Investiga a la gente que me rodea. Cree que me está protegiendo». Mateo se sentó en la orilla de la cama. «Elena». «Ya sé», dijo ella, y en esas 2 palabras estaba todo. Sabía que esto empezaba a dejar de ser privado, que el secreto tenía fecha de caducidad, que lo que estaban armando no podía quedarse para siempre entre bocetos y llamadas nocturnas. «Necesitamos más tiempo», dijo ella. «Yo te lo doy», contestó él. Y esa fue, en cierta forma, la primera promesa que se hicieron, no romántica de película, sino tranquila y precisa como una buena soldadura. «Voy a estar aquí, mientras tenga sentido estar». Jimena le vio esa promesa cuando se despidieron. Estaba en la casa haciendo de comer y cuando vio entrar a su hermano sin saludar, sentándose así nomás sin decir nada, nomás soltó: «Cuéntamelo todo». Y él le contó. Todo, desde la terraza del hotel hasta el papá que anda de espía, desde la silla de ruedas en el piso de cemento hasta los planos en la mesa. Jimena escuchó hasta el final y luego dijo algo muy sencillo. «Ella no te buscó», dijo, «y tú no la buscaste. Pero se encontraron, y eso no siempre es un lujo, pero siempre es lo correcto». Mateo miró hacia la ventana. «¿Y su papá?». Jimena le siguió moviendo a la olla. «Los papás son difíciles», dijo.
sobre todo los que quieren mucho y no saben cómo. Y eso se le quedó en la cabeza esa noche. Sobre todo los que quieren mucho y no saben cómo. Porque en esa frase vio dos imágenes al mismo tiempo. La imagen de Carlos Villarreal, que lo había medido como enemigo en la terraza, y la imagen del mismo hombre que, por todo lo que Elena había contado, alguna vez fue un socio, un compañero, un padre que confiaba, que luego perdió a su mujer y decidió que nunca más iba a dejar que perdiera a su hija, aunque el precio fuera encerrarla. Podía, por alguna razón, casi entenderlo, y precisamente ese entenderlo era lo que lo hacía más peligroso. Al siguiente sábado, Elena le enseñó algo nuevo. Extendió un dibujo que no era un esquema para un proyecto, sino un diseño libre. El boceto de una casa, chiquita, de un solo piso, con ángulos abiertos y ventanas que llegaban hasta el suelo. «Esto lo diseñé para mí», dijo ella, «para algún día, cuando tenga mi propia lana para hacerlo». «Tu propia lana», repitió él, «pero si tú tienes...» «Tengo lana que me dejó mi mamá», dijo ella. «Aparte de todo lo que es de mi papá, eso es mío. Y esa va a ser algún día la casa que yo misma diseñe y donde voy a vivir, sin cámara de seguridad en el pasillo y un chofer que pregunte a dónde voy». Mateo vio el dibujo. El plano estaba bien pensado. Cada puerta lo suficientemente ancha, cada pasada bien planeada, la terraza al mismo nivel del piso sin escalones. Había diseñado la casa como quería vivir, sin obstáculos. «Está bien chida», dijo él. «No nada más está chida», dijo ella bajito. «Es mía». Y en esa diferencia entre chida y mía, Mateo entendió la profundidad de lo que era Elena Villarreal. No era una chava que estuviera amarrada esperando a que alguien la soltara. Era una mujer que sabía exactamente qué quería y aguantaba todo hasta que tuviera la fuerza para agarrarlo. No necesitaba un salvador, necesitaba un compañero, y le fue cayendo el 20 de que tal vez él podía hacerlo. No más que, ¿era lo suficientemente bueno para eso? Esa pregunta no la hizo en voz alta, pero lo guiaba calladito debajo de cada noche bonita, cada plano y cada plática nocturna. ¿El amor sin lana es un amor a medias? Para esa pregunta todavía no tenía respuesta. Una invasión no siempre era ruidosa. A veces llegaba de traje, con una cara que no se movía y una voz tranquila, y daba más miedo que cualquier escándalo, precisamente porque sabía dónde pegar. Carlos Villarreal entró al taller de Mateo el miércoles en la mañana, como a las 10, en un momento en que Beto y los demás compañeros estaban adentro y Mateo estaba mero abajo de un carro que estaba arreglando. Oyó pasos, diferentes a los de los clientes, diferentes a los de Beto. Oyó el silencio que se hizo en el taller, como si alguien importante hubiera entrado al lugar. Salió de abajo del carro. Carlos estaba a mitad del taller con un traje azul marino, la cara con una expresión que estaba totalmente tranquila, lo que era peor que si estuviera enojado. Junto a él, un poco atrás, estaba un chavo de traje que Mateo no conocía, un asistente, un chofer, un testigo. No importaba, todo el equipo de compañeros se quedó mirando de lado. Nadie se movía. Mateo agarró un trapo y se limpió las manos. Muy despacio, miró a Carlos directo a los ojos. «Ya sé quién es usted», dijo él, sin saludar, sin introducción. «Qué bueno», dijo Carlos, y en esa sola palabra había todo un mundo de autoridad. «Entonces nos podemos saltar las presentaciones». Se acercó más y se quedó a una distancia de plática, ni muy cerca ni muy lejos, justo en ese límite que dice: «Estoy hablando en serio y no necesito encimarme para que entiendas». «Tengo que ser honesto contigo», empezó. «Mi hija es una buena mujer, inteligente, con un futuro que llega lejos si la dejan. He seguido lo que ha pasado estas semanas». «Seguido», repitió Mateo. «Sabe que esa palabra no es neutral». «Sé lo que significa», dijo Carlos sin disculparse. «El cuidado de un padre a veces parece control». «A veces lo es», contestó Mateo. Silencio corto. Carlos metió la mano en la bolsa interna de su saco y sacó un sobre. Lo puso sobre el cofre del carro que estaba ahí al lado. No se lo aventó a Mateo, nomás lo dejó ahí. 200,000 pesos, dijo. Suficiente para que amplíes el taller, compres equipo, llegues a otro nivel. No vengo a ser tu enemigo. Vengo como un padre que quiere que su hija tenga a un hombre que le pueda dar lo que ella se merece. Mateo
se quedó viendo el sobre. En todo el taller no se oía ni una mosca. Beto estaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, la cara sin expresión, pero los ojos bien alertas. Muy despacio, Mateo quitó la vista del sobre y miró a Carlos. «Llévese su lana», dijo claro y tranquilo. «No voy a hablar con usted de dinero porque el dinero no tiene nada que ver con esto». Carlos se quedó bien tieso. «Sigue. Su hija es una arquitecta titulada, con proyectos, con ideas que valen más que cualquier sobre. Usted lo sabe. Y en vez de dejarla demostrarlo, usted llama a los despachos y dice que ella no aguanta la presión. Yo oí eso». «Oíste media frase», dijo Carlos, y por primera vez algo tronó en su voz. «Oí la consecuencia», dijo Mateo. «Una mujer que trabaja en su casa porque los despachos ya ni le contestan los correos. Eso no es media frase. Es todo el cuadro completo». El silencio en el taller estaba tan pesado que casi hacía ruido. Carlos miró el sobre, luego volvió a mirar a Mateo. «No eres mi enemigo», dijo al final, y en esa frase había menos triunfo y más cansancio. «No te conozco lo suficiente para juzgarte, pero sé que nada en ti le puede dar a Elena una vida segura». Mateo se enderezó. No estaba enojado. O sí, pero no de esa forma que pierde el control. Estaba enojado de esa forma silenciosa que se queda bien fría. «Quédese con su lana», dijo clarito y tranquilo. «Ella no se vende, yo no me vendo, y en cuanto a lo que puedo dar o no, esa no es decisión suya». Carlos se quedó un momento ahí, miró a Mateo un segundo largo. Luego, con un gesto que no se vio dramático, agarró el sobre del cofre, se lo guardó en la bolsa y se dio la vuelta hacia la salida. En la puerta se detuvo. «Cuando ya no le puedas dar lo que se merece», dijo bajito, sin voltear, nomás soltándolo al aire, «te vas a acordar de esta decisión». Se fue. La puerta del taller se quedó abierta. El sol entraba directo al cemento, a las herramientas, a Beto, que por fin bajó los brazos. Mateo seguía parado en el mismo lugar. Los compañeros no decían nada. Beto dijo al final, «¡Qué valor, cuate!». Mateo no contestó. Cuando llamó a Elena en la noche, ella dijo, «Ya sé, él me contó, me llamó de volada». «¿Qué te dijo?». «Que lo mandaste a volar y que fuiste muy directo», dijo. Pausa corta, «que tuviste dignidad». Mateo se sentó en la orilla de la cama. «Ah, y nada. Por ahora nada. Está en algún lado procesando eso». «¿Qué le dijiste tú?». «Le dije que mi opinión sobre mi vida no ha cambiado y que quiero que lo acepte». Y entonces colgó. Silencio entre los dos. «Elena», dijo él por fin. «Ya sé», dijo ella, y en esas dos palabras estaba todo otra vez. «¿Qué sabes?». «Que esto no va a estar fácil», dijo ella, «que no va a dejar de fregar, que estamos en algo que está más difícil de lo que pensé, y que», respiró hondo, «que te quiero, y que eso es un problema porque ahora tengo que cargar con eso junto con todos los demás problemas». Mateo se quedó callado un buen rato. Dijo, «Yo también a ti». Ella se quedó calladita al otro lado de la línea. Luego dijo, «Eso sigue siendo un problema». «Sí», dijo él, «pero ahora es nuestro problema». Las siguientes 6 semanas se sintieron normales por dentro, pero por fuera eran como un barril de pólvora. Sus citas seguían igual, café, planos, caminatas, pláticas hasta la madrugada. Pero por las orillas llegaban señales. Beto oyó que el servicio Villarreal andaba ofreciendo paquetes por debajo del precio del mercado en la zona donde estaba el taller de Mateo. Jimena contó que una de las amigas de Elena había recibido una invitación a cenar de Carlos, sola, sin Elena, y estaba toda sacada de onda. Movimientos chiquitos, nada que se viera, pero Mateo los sentía. Y luego, un sábado, Elena le dijo que había tomado una decisión. Estaban en su depa, en la tarde, planos de un lado, café del otro. Dijo sin introducción, sin rollo emocional, tan clarito como si estuviera leyendo medidas de un papel. «Me voy de la casa de mi papá. Encontré un depa en el centro, chiquito, de un solo piso, totalmente accesible. Mi mamá me dejó lo suficiente para pagar la renta 1 año y medio sin broncas. En ese tiempo voy a lograr abrir mi propio despacho». Mateo la miró. «¿Cuándo?». «La próxima semana», dijo ella. «Firmé el contrato ayer». «No me habías dicho nada». «Tampoco te tenía que pedir permiso», dijo ella práctica pero sin ser gacha. «Te lo digo porque me importas,
no porque necesite que me digas que sí. Él lo aceptó así. Cierto, dijo él. ¿Necesitas ayuda con la mudanza? Jimena ya me preguntó lo mismo. Él se rió. Claro que sí, que Elena sonrió. Pero debajo de la sonrisa Mateo vio algo que no era nada más ganas. También era miedo. El miedo callado de alguien que sabe que lo que hace está bien, pero eso no quita que vaya a doler. El día de la mudanza fue tranquilo por fuera y pesado por dentro. Elena nomás se llevó su ropa, libros, herramientas de dibujo y las plantas de las ventanas. Todo lo demás se quedó en la casa. Jimena estuvo toda la mañana ahí, organizando, cargando cajas, hablando de puras tonterías para que no se sintiera el silencio. Mateo manejó la camioneta que le prestó un colega y no habló mucho porque no hacía falta. Solo una vez, cuando estaban frente a la entrada vieja, Elena se detuvo. Miró hacia atrás al edificio de ladrillo. Imponente, bien cuidado, con vista al mar, y su cara se cerró un momento. Mateo no se acercó, se quedó esperando. Luego ella dio la vuelta a la silla hacia la camioneta. «Vámonos», dijo ella. En la tarde, mientras armaban estantes y Jimena andaba acomodando las plantas sin que nadie se lo pidiera, Elena llamó a su papá. Mateo se salió a la terraza para no andar de metiche. Nomás oía el tono de su voz por el vidrio. Tranquila, práctica, sin llorar. Luego ella salió a la terraza y se puso junto a él. «¿Qué te dijo?», preguntó él bajito. Ella contestó. Dijo, y en su voz se notaba la huella de una lágrima que no soltó, que espera que sepa lo que estoy haciendo. Y colgó. Mateo miró hacia la ciudad. «Duele», dijo ella, «aunque sea lo correcto. Duele precisamente porque es lo correcto». Él puso su mano junto a la de ella en el barandal. Ni brazo en el hombro, ni abrazo. No más mano junto a mano, una presencia callada. Se quedó hasta tarde en la noche. Jimena se fue antes, despacito, con una sonrisa para su hermano que decía todo sin soltar ni una palabra. Mateo y Elena se quedaron sentados en el piso del nuevo depa, rodeados de cajas, y platicaron hasta tarde sin razón especial, nomás porque querían. Ella dijo una vez, «No sé cómo agradecerte». Él dijo, «Entonces ni le muevas». Y con eso quedó todo dicho. Pero mientras manejaba a su casa, por el puerto de noche, que estaba de una forma especial de callado, ese tipo de noche tarde donde la ciudad respira parejito, a Mateo le volvieron las palabras de Carlos Villarreal. Las guardó en esa parte de él que no habla fuerte pero oye todo, cuando ya no le puedas dar lo que se merece. No estaba enojado por esas palabras, tenía miedo de ellas, porque en algún lado, en la parte más bajita de su cabeza, se preguntaba, ¿habrá algo de verdad en ellas? Y ese pensamiento chiquito y más oscuro que el taller al atardecer empezó a escarbar. Callado, sin que nadie se diera cuenta, como el óxido que se come el metal por donde nadie mira. El óxido no pega de repente, sale en partes que nadie nota. Debajo de la pintura, en una unión, en esquinas que siempre están en la sombra, y trabaja despacio, con calma, hasta que un día alguien toca el metal y se da cuenta de que lo que por fuera se ve firme, por dentro ya no aguanta nada. Así se vio el alejamiento de Mateo. No hubo drama. No fue una decisión que se tomó en una sola noche. Fue una serie de pasitos para atrás, mensajes cortos en vez de pláticas largas, excusas que aunque fueran ciertas, eran innecesarias, sábados que primero se saltó una vez, luego dos, hasta que el no ir se volvió lo normal sin que nadie lo dijera formalmente. Elena se dio cuenta. No preguntó luego, porque no era una mujer que preguntara antes de tiempo. Esperó a que la diferencia fuera clara, hasta que fuera una señal y ya no ruido. Y cuando entendió que no era ruido, lo llamó. Preguntó, «¿Qué onda?». Mateo dijo, «He andado bien ocupado. El taller está lleno. Tenemos broncas con el equipo. La lana está...». Ella lo cortó. «Mateo». Y en esa sola palabra, tranquila y sin enojo, quedó claro que no buscaba una explicación. Buscaba la neta. Él se calló. Al final dijo, «Tengo miedo». ¿Miedo de qué? De no ser suficiente. Silencio de su lado, más largo de lo que esperaba. Luego dijo bajito, «¿Quién te dijo que no lo eras?». Él sabía la respuesta. No la dijo. «Le hiciste caso», dijo ella. «No le agarraste la lana, pero le agarraste la frase, y la traes cargando, y te está comiendo».
Mateo se sentó en la orilla de una mesa en el taller. Solo esta noche, tarde, la luz seguía prendida porque se le había olvidado apagarla. Ella siguió. ¿Cuándo empezaste a creer eso? Siempre lo he traído adentro, dijo él bajito. No más que él le puso voz. Te entiendo, dijo ella. Pero escúchame. Cada paso que diste hacia mí, lo planeaste. Me diste rampas. Aprendiste términos de arquitectura. Checaste cada lugar antes de invitarme. No lo hiciste porque quisieras ser bueno. Lo hiciste porque te importaba. Y eso, pausa, eso vale más que cualquier cuenta de banco. Mateo se calló. Eso es cuidado, dijo ella. Y el cuidado vale más que cualquier sobre. Él no contestó luego. Pasaron unos segundos donde se quedó viendo las herramientas en la pared. Una fila de llaves, cada una en su lugar, cada una para algo distinto. Elena, dijo él por fin, no te puedo dar a lo que estás acostumbrada. Ella dijo, yo tampoco a ti. Estoy acostumbrada a un padre que toma decisiones por mí, a gente que me mira y ve la silla antes que a la mujer, a un espacio que está cómodamente cerrado, pero cerrado al fin. Tú no me diste nada de eso. Silencio. Me viste como persona, siguió ella, y eso es lo único que busqué por años sin encontrarlo. Mateo cerró los ojos, preguntó, ¿quieres que vaya? Sí, dijo ella, y ven sin excusas. Manejó por la ciudad, que estaba en ese silencio de noche tarde donde las calles tienen otro sonido, menos carros, más eco, una ciudad que respira para adentro. Se estacionó frente a su casa y se quedó un momento en el carro antes de entrar. Elena le abrió la puerta. Traía ropa de casa, pantalones holgados, una playera, el pelo un poco despeinado, sin esa elegancia que tenía en los eventos y en público. Esa era la Elena de verdad, o una de las de verdad, la que trabaja tarde, le da vueltas a la pluma entre los dedos y oye jazz que no tiene letra. Entró. No se abrazaron luego. Él se sentó. Ella hizo café sin preguntar, y luego se quedaron en un silencio que no era incómodo, sino lleno. Ese tipo de silencio donde puedes entrar y quedarte. Al final, ella dijo, «Estás haciendo lo mismo que él». «¿Quién?» «Mi papá. Estás decidiendo por mí que puedo aguantar. Crees que me proteges con la distancia, que es mejor para mí». Mateo se quedó viendo su taza. Ella siguió. «La diferencia es que él lo hace por miedo a perderme. ¿Y tú? ¿Por qué lo haces?» Él no habló por mucho tiempo. «Porque no creo que me merezca esto». Ella lo aceptó sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa frase. Dijo, «Nadie se merece o no se merece el amor. El amor no es un premio por lo que ganas, no es una compensación por ser rico o pobre. O está ahí o no está». «¿Y si está?» «Estaba», dijo ella bajito, y en el pasado hubo un hueco. Luego siguió. «Y está. Pero no puedo estar en nada yo sola». Mateo la miró. «No estás sola», dijo él. «Entonces deja de alejarte», dijo ella. No fue una amenaza, fue una petición en su forma más simple. Dijo directo y sin drama lo que necesitaba, porque no sabía hacerlo de otra forma. Y él lo escuchó. Dijo, «Ya no me voy a alejar». Y ya no hablaron de eso. Se quedó el café, se quedó la hora tarde, se quedó ese tipo de plática natural que se arma con la confianza y no con un tema fijo. Hablaron de todo y de nada, de un proyecto que apenas iba agarrando forma y donde ella tenía miedo de que no saliera bien, de un cliente que llevó un carro que necesitaba una cirugía mayor, pero juraba que era una tontería, de una señora grande que cada semana llevaba un pastel al taller porque Mateo le arreglaba su carro siempre mejor de lo que ella pedía. Ella se rió con esa historia, una risa de verdad, de la panza, sin planear, y Mateo entendió que eso, esa risa, esa noche tarde, ese café ya frío, era por lo que valía la pena quedarse. A la mañana siguiente, Jimena Estrada lo llamó y le soltó sin saludar. «Ya supe que ya te entró el juicio otra vez». «¿Cómo sabes?» «Elena me escribió ayer en la noche. Nomás dijo, tu hermano es buen hombre cuando deja de ser necio». Mateo se quedó viendo el techo. «Buena noticia», dijo. Jimena dijo, «Ahora haz algo que valga la pena con eso». En la semana que siguió, llegó de la nada una llamada que ni estaba planeada ni se esperaba. Gerardo Villarreal, no el papá, sino el que llevaba la parte operativa del consorcio, que tenía el mismo apellido pero otro papel,
Llamó a Mateo en la mañana, rápido y profesional. Dijo que le habían recomendado su nombre para unas modificaciones técnicas en vehículos. Tenían una bronca gacha. Un camión de exhibición para inversionistas no jalaba. Quedaban pocas horas. Mateo oyó la pregunta sin que la hicieran. ¿Puedes venir? Miró el plan del día. Dijo, en 1 hora le llego. El taller del consorcio Villarreal era enorme, limpio, con un equipo que Mateo no tenía y tal vez nunca iba a tener. Los técnicos estaban ahí. 3, 4 chavos de overol que le abrieron paso sin muchas ganas. El vehículo era un camioncito adaptado para el transporte de gente con necesidades especiales. Rampa, sistema de fijación, motor eléctrico para la rampa. Todo estaba muerto. La rampa ni se movía. El camión técnicamente estaba fuera de combate. Mateo se sentó en el piso, no en una mesa, no frente a una pantalla, sino literalmente en el piso de cemento, y empezó a checar todo. Los técnicos se miraron entre ellos. 20 minutos después, Mateo encontró lo que ellos no habían visto. El sistema de la rampa, que lo había instalado una empresa externa, había hecho un corto con el sistema central del camión. Un cable, movido apenas unos milímetros de donde debía ir, mandaba una señal de error al procesador. Todo se bloqueaba como respuesta de seguridad. «Esto no es falla del motor», dijo él mientras seguía sentado en el piso señalando con el dedo. «Es un error de comunicación entre dos sistemas que no se diseñaron juntos». El técnico que estaba más cerca se agachó y vio hacia donde él señalaba. «Las marcas grandes piensan en producción en serie», siguió Mateo mientras trabajaba con las manos precisas como siempre. «Las adaptaciones para necesidades individuales funcionan distinto. Alguien conectó los sistemas siguiendo el manual de un camión estándar, pero este no es un camión estándar». En menos de 2 horas, la rampa se empezó a mover. El camión prendió, el procesador se reinició, todo jaló. Gerardo estaba junto a la pared viendo todo. Al final, mientras se daban la mano, dijo, «No estabas en la lista de candidatos». «Ya sé», dijo Mateo. «Ahora ya estás». Mateo lo aceptó sin mucha reacción. Dijo, «Gracias», y se fue. En la noche llamó a Elena. Le contó rápido y sin exagerar lo que había pasado. Ella se quedó callada un momento y luego dijo, «Mi papá ya sabe». «Ya sé», dijo él. «¿Él estaba ahí?» «No estaba ahí, pero Gerardo le llamó de volada después. Me dijo que mi papá se quedó callado un buen rato y luego nomás dijo, «Qué bien, qué bien», repitió Mateo. «Para él eso significa mucho», dijo Elena. «No es un cumplido, pero se detuvo. No es un rechazo». En el taller al día siguiente, Beto dijo, «Ya supe lo que hiciste en el servicio Villarreal. Este puerto es chiquito». Mateo siguió trabajando. «Puedes estar orgulloso, cuate», dijo Beto. «Nomás hice mi chamba», contestó Mateo. Beto asintió. «Ya sé, pero a veces eso es lo más fuerte que se puede decir». Y Mateo también lo sabía. Sabía que sus manos, con callos, siempre un poquito sucias, rápidas y precisas, eran el único argumento que no necesitaba explicación. No tenías que decirles quién eras. Lo demostrabas. Y esa fue, muy calladita y sin ceremonia, la frase más importante de esa semana. Pero ¿cómo iba a seguir la cosa? Eso no lo sabía, porque Carlos Villarreal seguía estando del otro lado. Y el encuentro que venía, que era cuestión de días, iba a ser diferente a todo lo que había pasado. Porque esta vez, Mateo lo sabía, no iba a haber taller ni sobre de lana. Iba a ser una oficina, silencio y una plática que no dejaba huida. Y para eso no se podía preparar con ninguna herramienta. La oficina de Carlos Villarreal estaba en el 5º piso de un edificio con vista al mar, con una ventana que ocupaba toda la pared y el mar que desde ahí arriba se veía como si fuera de una pintura y no de la vida real. Los muebles eran oscuros, serios, la función antes que la estética, pero con suficiente gusto para saber que la estética no se había olvidado. Nomás se había puesto debajo. En la pared detrás del escritorio colgaba, en vez de títulos o fotos con gente famosa, un dibujo de arquitectura. Una copia vieja, un poco descolorida, con un marco sencillo. Mateo lo notó luego cuando entró. Carlos estaba junto a la ventana, con las manos cruzadas atrás viendo el mar. Se dio la vuelta cuando oyó pasos. «Siéntate», dijo, sin saludar, pero sin frialdad. Directo, como todas las frases en esa oficina eran directas.
Mateo se sentó. Carlos se quedó un momento parado. Luego también se sentó. Detrás del escritorio, no enfrente, lo que movía la dinámica un poquito. Se sentía. «¿Arreglaste el camión?», dijo. «Sí», dijo Mateo. «Gerardo me contó que te sentaste en el piso». «No había espacio para estar parado», contestó Mateo. La bronca estaba abajo. Carlos lo miró. «¿Sabes qué me saca de onda?», preguntó. «No que encontraras el error. Eso Gerardo me lo explicó, y eso es saberle a la chamba. Me saca de onda que te hayas sentado en el piso». Mateo esperó. «Ninguno de los técnicos se sentó en el piso», siguió Carlos. «Todos estaban parados alrededor del vehículo usando escáneres, viendo pantallas. Tú te sentaste». «¿Por qué?». «Porque un sistema que no se comunica no se puede diagnosticar desde arriba», dijo Mateo. «Tienes que meterte». Silencio largo. Carlos miró hacia el dibujo en la pared. Luego volvió a mirar a Mateo. «¿Sabes quién hizo ese dibujo?». Mateo miró hacia la pared. «No», dijo. «Sofía», dijo Carlos bajito. «Mi mujer. Dibujó eso para un proyecto que nunca se hizo. La adaptación de una escuela vieja en un pueblo de la sierra. Una escuela chiquita, 50 alumnos, 3 en silla de ruedas. Le dijeron que no había presupuesto, que salía muy caro, que era una escuela chiquita que de todos modos iban a cerrar en 5 años. Mateo escuchaba. No se dio por vencida, siguió Carlos, y en su voz hubo un cambio. No dramático, sino como cuando ves profundidad detrás de un vidrio. Decía, esos 3 niños también tienen derecho a ir a la escuela sin que nadie los tenga que cargar. Trabajó 1 año en ese proyecto, luego murió. En la oficina no se oía nada. La escuela nunca se adaptó, dijo Carlos. Agarré el dibujo de sus carpetas y le puse marco porque... Pausa corta. Porque es la única forma en que puedo guardar algo de ella. Mateo no habló. Carlos acomodó un lápiz en el escritorio, sin necesidad. Cuando perdí a Sofía, dijo despacio, decidí que ya no iba a perder nada más. Elena es todo lo que me quedó de ella, y empecé a cuidarla como si fuera ella la que... Pausa corta. La que es frágil, pero no lo es. Nunca lo fue. No, dijo Mateo bajito. Carlos lo miró directo. Llevé el valor de una mujer a tu taller, dijo. Eso no fue justo. No lo fue, dijo Mateo, sin coraje, nomás como un hecho. Te vi como una amenaza, siguió Carlos, y no entiendo por qué. No te le ofreciste como salvador. No intentaste ser algo que no eres. Mateo lo miró firme. No me tenía que ofrecer como salvador, dijo él. Ella no necesita un salvador. Carlos se calló. Miró un momento al mar. Luego dijo algo que Mateo no esperaba. Abrió un cajón, despacio, sin prisa, y sacó una carpeta. De las viejas, un poco amarillenta, con una liga que ya no estiraba bien. La puso en el escritorio entre los dos. Nunca le enseñé esto a Elena, dijo. No supe cómo, y a lo mejor no estaba listo. Mateo miró la carpeta, pero no la tocó. Los proyectos de su mamá, dijo Carlos. Todo lo que Sofía trabajó sobre accesibilidad, escuelas, parques, espacios públicos. Elena es una arquitecta que siguió lo que su mamá empezó, sin saberlo nunca, porque yo guardé esos papeles bajo llave en el cajón. No se los di porque se detuvo, porque pensé que le iba a costar trabajo, que le iba a doler. ¿O tenías miedo de que hubieras tenido que hablar de eso?, dijo Mateo bajito. Carlos aceptó esa frase sin pelear. También eso, dijo. El silencio en la oficina era diferente a todos los silencios que habían tenido antes. No estaba tenso, estaba cansado tal vez. Ese tipo de silencio que llega cuando alguien suelta algo que cargó por mucho tiempo. Quiero que ella tenga esto, dijo Carlos. Tú se lo vas a dar, yo no, porque si se lo llevo yo va a traer todo lo que viene pegado con eso. Si se lo llevas tú, va a ser nomás. Eso. Mateo miró la carpeta. Pudo haber preguntado ¿por qué yo? Pudo haber dicho déselo usted. Pudo haber dicho no sé si sea mi lugar. Dijo, yo se la doy. Carlos asintió. Una vez, despacio. Cuando Mateo se levantó para irse, Carlos dijo algo sin voltear, viendo hacia la ventana. Dijo, ella tenía razón. Empecé a tener miedo por ella, y con eso la fui perdiendo. Mateo se detuvo en la puerta. Todavía no es tarde, dijo. Carlos no contestó.
Pero Mateo vio algo en el reflejo del vidrio hacia el mar cuando iba saliendo. Un hombro que bajó un poquito, como cuando alguien suelta una carga que pensaba que no tenía dónde dejar. Esa noche, Mateo llegó con la carpeta en la mano a casa de Elena. No anunció nada, nomás dijo: «Tengo algo para ti. No es mío». Elena estaba en el escritorio con la pluma en la mano, su chamba extendida frente a ella. Miró la carpeta. «¿De dónde sacaste eso?» «De tu papá». Silencio. Agarró la carpeta con las dos manos, con cuidado, como si pesara más de lo que se veía. Quitó la liga. La abrió. Mateo se quedó más lejos, junto a la pared, porque sabía que eso no era para él. Eso era algo entre ella y algo que estaba más allá del cuarto. Elena pasó la primera hoja, la letra de su mamá. Mateo no la conocía, pero la reconoció por cómo Elena dio un brinco, con todo el cuerpo, desde la cabeza hasta las manos que sostenían el papel. «Mamá», susurró ella. No fue un grito, fue la forma más bajita de decir que alguien está ahí, como cuando reconoces un olor conocido en un cuarto, pero no lo esperabas. Mateo se quedó donde estaba. Elena fue pasando las hojas despacio, una por una, mucho tiempo, sin decir ni una palabra. Dibujos de escuelas, dibujos de calles, notas en las orillas con letra bonita, una fecha en un proyecto, 1 año y medio antes del accidente. Cuando por fin levantó la cabeza, tenía los ojos llorosos, pero no estaba llorando de forma dramática. Lloraba calladita, profundo, como alguien que respira después de mucho tiempo de no poder hacerlo, parejito y sin poder evitarlo. «Los guardó todos estos años», dijo ella. «Sí», dijo Mateo. «No me los dio». «No». «¿Por qué a ti?», Mateo pensó. «Porque dijo que si los traía él, pesaban mucho. Y si los traía yo, nomás eran eso». Elena miró la carpeta en sus manos. Siguió bajito. «Yo diseño las mismas cosas. Ni siquiera sabía. Pensaba que se me habían ocurrido a mí sola, pero ella ya lo hacía, antes que yo». «No se te ocurrieron solas», dijo Mateo. «Lo aprendiste. Nomás que no hubo nadie que te dijera de quién». Silencio largo. «No sé si le pueda perdonar», dijo ella al final. «Ni que haya guardado estos papeles bajo llave, ni que me haya frenado por años». «Tampoco tienes que hacerlo hoy», dijo Mateo. «Nomás tienes que dejar que lo intente». Elena puso la carpeta en la mesa con cuidado, como si la estuviera dejando en un lugar seguro. Se sentó muy tranquila, respiró hondo, y luego miró a Mateo con una cara que estaba completa y callada, algo entre agradecimiento, amor y ese sentimiento especial cuando entiendes que estás con la persona correcta en el momento correcto. Dijo: «Esto debía ser una noche pesada para mí». «Lo es», dijo Mateo. «Pero no lo es», dijo ella, «porque estás aquí». Él se acercó, se sentó junto a ella, no habló. Estaban rodeados de sus dibujos y los dibujos de su mamá y la ciudad, que afuera seguía su vida normal, y esa imagen tenía algo de continuación que no era un final, sino un centro, no una solución, sino un paso hacia ella. Mateo entendió esa noche, mientras manejaba de regreso, algo que traía adentro pero no tenía nombre. Se lo dijo a sí mismo en el carro en voz alta, sin público. No alcanza con estar con alguien en los momentos chidos. La medida de verdad es que estés ahí cuando duele. Y él estaba ahí, y eso era suficiente. Mientras el puerto dormía a su alrededor con sus esquinas de ladrillo y el mar que se oía entre lo que se ve y lo que se sueña, Mateo Estrada entendió que todo el tiempo había tenido miedo de lo que no era. No debía tener miedo de no ser rico. Debía tener miedo de no estar presente. Y presente sí estaba. Y eso, muy calladito, sin título y sin sobre de lana, lo valía todo. 4 meses después de la plática en la oficina con vista al mar, el puerto se veía igual por fuera, pero por dentro todo había cambiado para 3 personas que vivían ahí de formas distintas. Elena abrió su despacho. No estaba grande. Un cuarto en la planta baja de un edificio viejo cerca del Zócalo, con ventanas que daban a un callejón angosto, con una entrada que estaba al nivel del piso, porque escogió ese lugar precisamente por esa medida. El nombre del despacho era sencillo: Villarreal Accesibilidad, arquitectura y consultoría para espacios para todos.
En el vidrio de la entrada decía con su letra, la que Mateo ya reconocía en las orillas de cientos de planos: arquitectura para todo lo que está construido. Su papá fue el primer cliente, no de mentira, de verdad. La remodelación de la matriz del Grupo Villarreal, una adaptación total, un elevador que jalara bien, baños accesibles, pasillos que tuvieran sentido para cualquier cuerpo. Un proyecto que Elena se quedó sin andar concursando. Carlos le había llamado una mañana, rápido, sin rollo. ¿Sabes qué hacer? Ella dijo. Sí. Él dijo. Entonces dale. Y eso fue todo. Mateo estuvo a su lado el día que abrió el despacho. No hubo fiesta. Jimena llevó un pastel y lo puso en la mesa. Elena dijo que el pastel no era para la oficina, sino para el depa. Jimena dijo que una oficina que se abre sin pastel no tiene futuro, y así se quedó el pastel. No hubo fotos ni anuncios. Elena no era mujer de andar con trompetas, era mujer de chamba. Pero a Mateo se le quedó grabada esa imagen. Elena en la mesa que era suya, en el despacho que era suyo, con los dibujos que cargó por años extendidos frente a ella, por fin en el lugar correcto. Y él estaba ahí. Por su lado, Mateo empezó a armar algo que no tenía planeado así. Empezó con una plática. La clienta que iba cada mes con su carrito, esa señora mayor de la que le había contado a Elena, le dijo un día: «Conozco a alguien que busca a alguien que pueda adaptar un camión para su hijo. El hijo anda en silla de ruedas. No he encontrado a nadie que lo pueda hacer sin que lo tenga que mandar hasta la capital». Mateo dijo: «Tráigalo para acá». Se quedó viendo ese camión una semana. Estudió los sistemas, pidió piezas que encontró con un proveedor en el norte. Hizo la adaptación él solo. No perfecta, pero jalaba bien y era segura. El hombre que recogió el camión lloró cuando vio que la rampa jalaba. Mateo nunca había sido de lágrimas, pero esa mañana estaba junto al camión y sintió algo que no sabía nombrar, un tipo de satisfacción que no tenía nada que ver con la lana. A la semana siguiente llegaron 2 peticiones, luego otras 3. Beto dijo: «Necesitamos una página de internet». «No tengo tiempo para eso». «Entonces yo la hago», dijo Beto. «No le entiendo nada a la red, pero conozco al vecino de Mateo que sí sabe». Y así, sin un plan formal ni un proyecto de negocios en 5 copias, el taller de Mateo empezó a agarrar una especialidad: vehículos para gente con discapacidad, adaptaciones, instalaciones, servicio de sistemas que en otros lados no encuentras a un técnico que les entienda. Un sábado Elena fue al taller. Sin avisar, nomás entró, vio el lugar y dijo: «Necesitas 2 mesas más y una mejor luz sobre la fosa». Luego sacó su libreta y empezó a dibujar. Mateo se quedó viendo. Beto dijo: «Es mejor que tú para organizar el espacio». Mateo dijo: «Ya sé». Y eso fue, de forma callada, una igualdad que no necesitaba comentarios. 2 personas que cada una ponía lo que sabía y nadie le quitaba el lugar al otro. Carlos empezó a ir los domingos. No era una comida planeada con tiempo. El primer domingo invitó a Elena a tomar café. Ella nomás dijo: «¿Voy con Mateo o no voy?». Silencio corto en el cel. Luego: «Está bien». Se sentaron los 3 en un café del malecón, con el mar detrás del vidrio, y la plática estuvo incómoda de una forma que tenía una tensión nueva. No la vieja de enemigos, sino ese tipo de tensión cuando 2 personas no se conocen bien y tienen que empezar por algún lado. Carlos le preguntó a Mateo de la chamba. Mateo contestó corto, preciso. Carlos comentó algo de la red de servicios. Mateo contestó con una opinión que no era cómoda. Elena miraba a los 2 con una cara de mucha atención. Al final de ese primer café, cuando se levantaron, Carlos le dijo directo a Mateo: «La próxima tú escoges el lugar». Mateo lo miró. «Trato hecho», dijo. Y eso fue, si es que algo podía serlo, un tipo de inicio. Por semanas se repitieron los domingos, cada vez un poquito menos incómodos. Carlos empezó a notar detalles en Mateo, que siempre traía una información que no pedían pero servía, que no hablaba más de lo necesario, que no intentaba apantallar. Mateo empezó a notar detalles en Carlos, que cuidaba cada gesto de Elena, que le dolía si se perdía de algo, que debajo de toda esa capa de control había un hombre que quería mucho, mucho a su hija, y no sabía cómo demostrarlo sin querer mandar en todo. Un domingo Carlos le dijo a Mateo sin razón especial
pero con una cara ya preparada que Mateo ya sabía leer. Esa cara que pone cuando Carlos quiere decir algo y escoge cómo hacerlo. Ya supe de la licitación. Elena lo miró. No pedimos inversión, dijo ella práctica. Ya sé, dijo él. No ofrecí ninguna, nomás digo, ya sé. Y, pausa corta, espero que se queden con el contrato. Eso fue, viniendo de él, lo más parecido a un apoyo total que Mateo le había oído decir. Elena lo miró un segundo largo. Luego dijo, gracias, papá. Carlos se quedó viendo su café y sin decir ni una palabra más, se sonrió para su taza. Mateo fue testigo de ese momento y no habló, porque a veces el papel más importante de un compañero es nomás estar ahí cuando dos personas que se habían perdido por fin empiezan a encontrar el camino de regreso. No resolver, no mediar, nomás estar ahí. Y ahí estaba, como siempre. Los resultados de la licitación llegaron por teléfono, en la mañana, mientras Mateo estaba con Beto y dos compañeros en el taller y Elena estaba en su despacho, rodeada de planos que andaba revisando mientras esperaba. La ciudad les había dado el proyecto. Mateo se quedó con el cel en la mano viendo la pared de herramientas, como esperando a que algo se cayera. No se cayó nada. Nomás Beto se volteó del camión que estaba arreglando y dijo, «Se te nota en la cara, cuate». «Nos dieron el contrato», dijo Mateo. Beto soltó la llave. Se acercó, le apretó la mano fuerte y luego le dio una palmada en el hombro. «Llámale», dijo. Llamó. Elena contestó al primer timbrazo, lo que ya era raro, porque siempre andaba ocupada. Él nomás dijo, «Ya estuvo». 2 segundos de silencio. Luego ella dijo bajito, de una forma que no fue grito ni nada exagerado, sino algo más profundo. Una voz que no temblaba de felicidad, sino de alivio. «¿Neta?» «Neta». Silencio más largo. Él la oía respirar. Luego ella dijo, «Ven para acá». Mateo dejó que Beto cerrara el taller él solo. Beto dijo, «Claro, tú lánzate». Y ni esperó respuesta. Y manejó hacia el centro. Se estacionó donde pudo y caminó rápido, casi corriendo, pero no del todo. Por los callejones angostos del puerto que conocían a todas las generaciones, que habían visto pasar todo tipo de noticias por ahí. Elena estaba afuera de la puerta del despacho cuando llegó. Se acercaron sin drama, sin coreografía. Él la abrazó. Ella le regresó el abrazo y se quedó más tiempo del normal. No porque fuera débil, sino porque estaba cansada de la tensión que por fin se estaba soltando. Dijo bajito en el abrazo, «Por años nadie creyó que yo podía llevar un proyecto de este tamaño». Mateo dijo, «Yo sí». «Ya sé», dijo ella. «Por eso estamos aquí». Se soltaron. Entraron al despacho. Elena se sentó y se quedó viendo el plano del proyecto piloto que estaba extendido en la mesa. Rutas, paradas, vehículos, todo lo que habían armado juntos en 21 días. Dijo, «Mi mamá estaría feliz». Mateo se sentó junto a ella. No habló porque no hacía falta. Estaba feliz, pensó él, mientras veía el dibujo que estaba con marco en la pared del despacho, la copia de uno de los proyectos de Sofía que Elena había sacado de la carpeta y colgado ahí la primera semana. Había dicho, «Esto lo tengo que ver diario, no como recuerdo de tristeza, como dirección». En la noche llamaron a Carlos. Él no era de reaccionar fuerte. Dijo, «Felicidades». Corto, pero luego soltó, «Esto hay que celebrarlo. Vengan el domingo. Yo cocino». Elena se sacó tanto de onda que ni contestó luego. Luego dijo, «Papá, tú no cocinas. Voy a aprender», dijo él. «Tengo de aquí al domingo». Aceptaron. La comida del domingo en casa de Carlos Villarreal fue algo que hacía mucho no pasaba. Tal vez nunca de esa forma. La mesa estaba puesta en el jardín con vista al mar. La comida fue mucha y un poquito fallida por el cocinero nuevo, pero buena en todas esas orillas disparejas que dicen que alguien de veras lo intentó. Jimena Estrada había ido con su hermano porque Elena la invitó especialmente. Había dicho, «Sin ella no está bien». Carlos lo aceptó sin decir nada, y eso ya era un avance. Antonia Estrada, la mamá de Mateo, no estuvo en la comida. Pero al siguiente domingo, Jimena le dijo a Carlos, «Mi mamá pregunta si usted algún día pasa por nuestra zona». Carlos dijo, «Dígale que claro que sí». Y Jimena le escribió a su mamá
que se pusiera guapa porque alguien importante iba a ir a tomar café. Antonia Estrada era una mujer que había sacado adelante a 2 hijos sola. Había hecho todo lo necesario, y su orgullo era callado, pero su amor era fuerte. Cuando Carlos estuvo sentado en su mesa y dijo que el café estaba muy bueno, y sí estaba muy bueno, porque ella le había echado toda el alma al café, Antonia lo miró directo y dijo: «Supe que se portó usted de forma indebida con mi hijo». Carlos lo aceptó sin parpadear. «Así fue», dijo, «y lo siento mucho». Antonia lo miró un segundo largo. Luego dijo: «Qué bueno, entonces ya estamos a mano. ¿Quiere más café?». Carlos dijo: «Por favor». Y esa fue la reconciliación sin testigos, sin drama, entre 2 padres que habían entendido que, quisieran o no, ya eran algo así como parientes. El proyecto piloto arrancó 6 semanas después de que se los dieron. Las primeras rutas, los primeros vehículos con las especificaciones técnicas de Mateo, las primeras paradas con los diseños de Elena. La ciudad no estaba perfecta, nunca lo está, pero estaba un poquito mejor. Una ruta, unas paradas, vehículos que podían subir a cualquiera. Mateo fue en el primer viaje. Se sentó en la parte de atrás del camión y se quedó viendo cómo jalaba la rampa, calladita, parejita, justo como debía. Junto a él iba una señora grande que dijo que ese era su primer camión en 3 años al que se podía subir sin tener que pedirle paro a nadie. Él no dijo nada. Nomás se quedó viendo lo que ella había dicho. En la noche le dijo a Elena: «Una señora en el camión me dijo que este era su primer camión en 3 años». Elena se quedó callada un momento. Dijo: «¿Por eso?». «Sí», dijo él, «por eso». Y ahí estaba el sentido que no necesitaba más explicación. El proyecto jaló. Elena llevaba un despacho que poco a poco iba creciendo, de 1 cuarto a 2, de un proyecto a 3 al mismo tiempo. Mateo llevaba un taller que poco a poco se volvió el lugar de referencia para adaptaciones de vehículos en la costa, competiciones que llegaban de ciudades que estaban a 1 hora de camino. Jimena andaba en las orillas de todo, a veces ahí en persona, más veces por teléfono, siempre con una canasta de información o un comentario que daba más en el clavo de lo que parecía. Carlos siguió con sus visitas de domingo y poco a poco se volvió parte de una rutina que no se planeó, pero se hizo natural. No era un padre perfecto, ni él ni Elena decían eso, pero estaba presente, y esa era la diferencia. Una noche, tarde, Mateo y Elena estaban en la terraza de su depa, viendo la ciudad abajo y el mar a lo lejos. El aire estaba calientito, la ciudad callada, alguna música llegaba desde la calle. No era jazz ni salsa, sino algo sin nombre, relajado, una rola que no tenía categoría. Ella preguntó viendo hacia adelante: «¿Te acuerdas de ese restaurante?». «¿De cuál?». «Del Faro de Veracruz, de la primera noche». Mateo miró al mar. «A veces», dijo. «¿Qué piensas?», dijo despacio. «Que si tú te hubieras sentado en la mesa 16 y yo me hubiera ido, que todo hubiera sido distinto». «Sí», dijo ella. «O igual». «¿Cómo que igual?». Ella dijo: «Porque a lo mejor nos hubiéramos encontrado de otra forma. No esa noche, pero en algún lado, en algún momento». Mateo la miró. «¿Crees en eso?». Ella miró al mar. «No sé», dijo honesta, «pero creo en lo que sí pasó. Y eso es suficiente». Se quedaron en un silencio que no estaba vacío, sino lleno. Ese tipo de silencio, donde todo lo que se tenía que decir ya se dijo, y lo que quedaba era nomás estar ahí. Mateo dijo: «Te tengo una pregunta». Ella volteó la cabeza hacia él. Él la miró directo. «Quiero que te quedes», dijo, «para siempre. No en el sentido de que no te muevas o no te vayas o no decidas tú sola. En el sentido de que despiertes y yo esté ahí. Y que él despierte y tú estés ahí. Y que construyamos, no juntos en vez de separados, sino juntos y separados al mismo tiempo». Elena lo miró. No habló luego. Cuando habló, dijo: «¿Eso fue una propuesta?». Mateo dijo: «Eso fue». Ella lo miró con esa cara que Mateo había visto por primera vez en el restaurante, ojos verdes que miran con una calma que no pide permiso. Dijo: «Sí, no hubo drama, no hubo escena. Fue una mujer que sabía qué quería y lo dijo directo. Y esa fue, al final,
la única respuesta que tenía sentido. La boda fue más chiquita y tranquila de lo que cualquiera de las dos familias hubiera planeado por su cuenta. Fue en el jardín de un parque que Elena había remodelado mientras tanto. Uno de los primeros proyectos del despacho, una adaptación sencilla de un parque viejo de la ciudad con caminos que jalaban para todos, bancas puestas a alturas que tenían sentido, esquinas que se abrían y no se cerraban. Carlos empujó la silla de Elena despacito hacia Mateo, paso a paso, cada metro con ganas. Se detuvo frente a él y lo miró de una forma que no era amenaza ni rollo, sino nomás la mirada de un hombre que dice: «Cuídala». No fue una orden, fue una petición. Mateo dijo bajito: «Con mi vida». Carlos asintió, una vez, fuerte, y se quitó de en medio. Antonia Estrada lloró desde que empezó la ceremonia y le decía a todos los que estaban cerca que lloraba de gusto y no de tristeza, y que la diferencia era mucha. Jimena fue la testigo y se aventó un discurso corto y que dio en el clavo y que hizo reír a todos sin falta. En la fiesta la comida fue mezcla. Comida de restaurante por un lado, comida casera por el otro, sin niveles en el plato. La música fue en vivo, una banda que tocaba en la terraza del parque, y en un momento, sin aviso, Mateo y Elena pasaron al centro. Bailaron. Él la llevaba y ella daba vueltas. La silla era parte de la coreografía y no un estorbo, y ninguno de los invitados miró con pena o lástima. Miraron con esa atención especial que se da cuando alguien hace algo bonito. Elena dijo mientras bailaban: «Ensayaste». «3 meses», dijo él. No quería verme torpe. Ella se rió. Una risa de verdad, de la panza, sin planear, la misma que había oído por primera vez en el restaurante cuando se había sentado en la mesa equivocada. Y Mateo Estrada entendió, mientras daba vueltas con ella al ritmo de la música en el parque que ella había diseñado, en la ciudad que juntos habían movido centímetros a lo mejor, que esa risa no había cambiado ni un poquito en 18 meses, y que nunca la quería perder. El puerto siguió su vida alrededor de ellos, con ladrillos que se acuerdan y el mar que no olvida. Dos personas que se encontraron por un error que no fue tanto error, siguieron construyendo. Cada proyecto, cada rampa, cada viaje que para alguien fue el primer viaje libre, era parte de algo más grande que una historia de amor. Era la historia de una ciudad que se hizo un poquito mejor, y de dos personas que se lo permitieron. Mano con mano, centímetro a centímetro, un paso a la vez. Si esta historia se te quedó grabada, si te viste en alguno de estos personajes, si sentiste algo mientras escuchabas, dinos en los comentarios. Escríbenos de qué ciudad eres. Queremos saber hasta dónde viajan estas historias. Suscríbete al canal porque diario traemos historias nuevas sobre el amor, el valor y todo lo que nos hace humanos. Y déjanos un like, eso nos tira un paro para seguirle y hace que estas historias le lleguen a quien las necesita. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.